El Señor les bendiga, hermanos. Dios nos ha concedido nuevamente en esta hora poder estar juntos mediante este medio que tenemos de la tecnología y poder conversar un poquito de la palabra de Dios, ya que no podemos estar juntos congregados en el templo para juntos alabar a Dios. Pero Dios nos permite en esta hora y espero que usted haya sintonizado esta ubicación para que tengamos un contacto espiritual por la palabra de Dios. En este día especial, donde ya hemos recordado a las mamitas y que en grande manera deseamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ellos. Quiero invitarle a usted ahora que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Ahí leeremos algunos versículos. Si usted lo ubica, puede leer la palabra del Señor, porque leo ahora en el nombre del Señor Jesucristo. De los versículos 33 al 44 haremos esta lectura. Y dice así: Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos tenían ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave quiero decir, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en el cual acordaron parar. Si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros. Y salieron a tierra, y los demás, partes en tablas, partes en las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Añada el Señor bendición a esta lectura y Dios nos dé la gracia para alguna conversación respecto a esto. Uno mirando estas circunstancias que estamos viviendo y sobre todo hoy día, cuando tenemos noticias a veces difíciles de entender, y ya por lo que hoy día decía la noticia, hay contagiados con este virus que se está viendo el mundo entero, en nuestro país, 1.640 personas. Y eso nos está preocupando, puesto que está avanzando esto y el movimiento que están haciendo las autoridades que tienen a cargo todo esto, como los de gobierno y otros, los vemos preocupados. Y esta preocupación se traspasa a todos nosotros, a todo el pueblo, cuando se mira aún todas estas circunstancias que está pasando en el mundo entero. Y nos damos cuenta que estamos en medio de un problema tan difícil, de poder gobernar, de poder subsanar. Y nos preguntamos, ¿qué será de esto? Y empieza a preocuparse el hombre por estas circunstancias que pasan. ¿De dónde sacar ánimos? ¿De dónde sacar fuerza? ¿Cómo hacer que estas cosas allí
no hagan daño en nuestras mentes, en nuestra forma de vida, y mucho menos en nuestra fe, que nosotros confiamos en el Señor. Por eso tenemos esta fortaleza, que es la palabra de Dios. Tenemos el consejo de Cristo el Señor. Siempre Él nos aconsejó y dijo una palabra que yo nombro mucho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido el mundo. Y por ello hemos confiado en el Señor, confiado siempre en esa oración tan maravillosa que Jesús oró por sus discípulos y por todos nosotros cuando oraba al Padre, que allí no los quitará de este mundo, sino que nos guardara del mal. Y echamos mano a la Escritura a través de todas las páginas de ella. Vemos cómo siempre el amor de Dios se refleja a favor de todos nosotros. Mucho más cuando también encontramos ejemplos extraordinarios de problemas similares, de dificultades que vive el hombre. Por circunstancias, quizás las preguntas. Yo he oído, he visto y he leído también los mensajes que Dios ha inspirado en la semana a todos nuestros hermanos, de una manera y otra, cómo el Espíritu Santo de Dios está revelando que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y hemos visto hombres en aflicciones, mujeres en aflicciones, y cómo Dios les ha dado una respuesta positiva. Hemos leído en este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 27, estos versículos, donde nos sitúa en la aflicción que Pablo tenía. Un poco de historia, nos vemos que él está allí apelando a César en un momento de aflicción donde no había salida. Y cuando los judíos lo culpabilizaban y hacían persecución, lo habían demandado a los jueces, a los reyes, y no había salida. Y en un minuto de tanta aflicción vino la inspiración de Dios en él y rogó que allí fuese llevado a César para ser juzgado. Y quedó estipulado de aquella manera que a César sería llevando, aunque más tarde el rey Agripa lo encontró que no tenía ningún mal, no había hecho nada malo, no era digno de muerte, de ser encarcelado, voy a quedar libre. Pero como había mencionado que a César iba a apelar, debía ser llevado a César. Quizás allí en el fondo Dios inspira las palabras, los hechos mismos que los hombres hacen. Ya se había dicho un día a un siervo de Dios como fue Ananías, que este sería un instrumento que llevara el evangelio a los principados, a los reyes, a los reinados. Y de esa manera ya estaba señalado la misión de Pablo. Pero también estaba anunciado que iba a pasar aflicciones, problemas, dificultades. Y a través de toda esta historia, y lo que nos narra, ¿no es cierto?, el escritor de Hechos de los Apóstoles, todas estas circunstancias difíciles que Pablo pasó. Y ya lo vemos ahora encadenado, allí en medio de guardias, encarcelado, pero ahora allí con destino a ir a Roma. Y de esa manera es embarcado, larga la historia, los pormenores. Rico es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos muestra cada paso, cada circunstancia que Pablo vivió. Pero no, nos situamos en esto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad que allí estaba viviendo Pablo. ¿Cierto? Había sido embarcado, pero las circunstancias naturales de la tierra, los temporales, los vientos, la lluvia, en todos los lugares se hacen sentir. Y la nave de Pablo estaba siendo azotada por todo. Y de tal manera que llegó un momento en que se habían perdido la esperanza de poder allí seguir navegando. Y soltando las anclas, dice la Escritura, como también las velas, dejaron la nave que fuese llevada por el viento para donde quisiera. Pero ahí estaba la gente. Y bien nos decía un versículo que hemos leído, que habían 276 personas en aquel lugar. Por ende, había una gran cantidad de afligidos. Y Pablo, con la visión de Dios, siempre, como todo hombre de Dios que está mirando por el bien de los demás, no tan solo por el bien de sí mismo, sino por el bien de los demás. Allí estaba en esta circunstancia el clamor, el gemir, y allí tener una respuesta de parte de Dios.
y cómo hacer que estos hombres pudieran entender. Pero glorioso es en este mismo capítulo, que es tan largo para leer, cuando Pablo nos dice en la Escritura en el versículo 22, que exhortaba a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ya estaba asegurando la vida de los hombres, pero también estaba indicando la pérdida de la nave. ¿Por qué estaba diciendo estas cosas? Porque tiene un testimonio, tiene una visión, tiene allí un oír de parte de Dios, y como dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y de quien sirvo. ¿Qué hacía el ángel de Dios? ¿A qué venía? Y dice el apóstol, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios le había dado una fortaleza, un ánimo fuerte. En sí ya estaba mencionando que también que tenía que cumplir lo que ya estaba destinado en el sentimiento de Dios, que él fuese y predicase a César en aquellos lugares, en aquella apelación. Pero Dios le estaba dando una esperanza gloriosa que no lo iba a dejar. Y lo que a él le preocupaba, estos 200 y tantos que estaban en la nave, también Dios se los había concedido para que ninguno de ellos muriera. Aflicción tenía. Pero han pasado las horas, han pasado los días, y fuerte es cuando ellos están en una cuarentena. ¿Por qué digo esto? Porque los hombres han identificado estos días que nosotros mismos como comuna hoy día estamos en esta cuarentena. Pero no significa allí que vamos a estar 40 días, sino que como la ley dice, va a estar 7 días, 14 días, como es la cuarentena, para que vaya en contra de este virus. Ya Pablo estaba pasando, digo yo y repito, una cuarentena, porque hacía 14 días que no sabían qué es lo que era, si era día, si era noche, porque no veían el sol ni estrellas ninguna, sino que ahí estaban sometidos de esa manera para poder soportar. No hay duda que en un momento de esa forma, allí los ánimos se bajan y a veces hay circunstancias difíciles y peligros. Y estamos en estas circunstancias como pueblo de Dios, como nación también peligro. Y vemos el acecho allí de la destrucción, de la muerte, que anda buscando a quien devorar. Sin embargo, para nosotros hoy día los cristianos, para aquellos que creímos en el Señor, para aquellos que tomamos la palabra de Dios como un bálsamo, para aquellos que creemos las experiencias del pasado y las trasladamos hasta el día de hoy, tomamos como ejemplo del apóstol Pablo, que yendo a cumplir la misión de Dios amenazado, y muchos alrededor de él también amenazados, sin ánimo, sin ganas de comer, porque esto es lo que pasa. Y yo apelo a las circunstancias que está viviendo usted en su hogar, con su familia. Está la alegría, está el gozo, está allí la seguridad. Estamos pensando allí qué va a ser de cada uno de nosotros. A lo mejor estamos allí mirando qué vamos a hacer mañana, qué van a hacer nuestros hijos en los colegios, cómo va a progresar este virus en medio de esta sociedad que avanza y destruye y da muerte como en el mundo entero. Pero yo digo, en el nombre del Señor se lo digo a usted en esta hora, te lo digo a ti, hijo, te lo digo a ti, familia, te lo digo allí a todos, que confiemos siempre en el Señor, que estaremos a lo mejor en una cuarentena como hoy día estamos, que estamos allí con zozobras, con angustia, con restricciones de todo tipo, pero miremos cómo el apóstol cobra ánimo, como dice la palabra del Señor, cuando dice estas cosas. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Cierto? Sin comer, no había fuerza, no había ánimo, porque todos estaban deprimidos, atormentados, angustiados, porque no se veía ni sol, no se veía ni estrellas, ni luna, nada. Todo era cerrado, todo era oscuridad, todo era violencia. La nave se iba destruyendo a cada minuto que pasaba.
y ya no tenían esperanza. Pero la exhortación gloriosa que el apóstol es inspirado a hacer es la misma exhortación que por el Espíritu estamos diciendo en esta hora. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Alabo y bendigo a Dios como tuvo esa inspiración el apóstol, ese deseo, ese afán siempre allí de luchar por los demás, de estar al frente. Por eso a ti te digo, hermano, al frente de tu casa, al frente de tu familia, pueden pasar minutos difíciles como estos, pero confiemos en el Señor, en la palabra, como Dios libró a Pablo en ese entonces, también librará a todo su pueblo, a todos los que creemos en su nombre. Cumplamos los mandatos de los hombres, las circunstancias de la ley, pero nosotros miremos que somos guardados por el Señor. Y aún esta promesa que allí Pablo, por la inspiración del Espíritu, les dice que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno perecerá. Lo que es insignificante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hasta eso Dios lo tenía guardado. Dios nos bendiga a nosotros. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Cómo iría más adelante? Y vemos el término de esto cuando del versículo 39 al 44 nos habla acerca del naufragio mismo. ¿Cómo se iban a salvar? Y vemos de acuerdo a esta escritura cómo allí los hombres angustiados, y apareció allí una vista de una ensenada, una playa, ya que la nave no tenía fuerzas ninguna para poder moverse. Tuvieron sentimientos de anclar en aquel lugar, pero la nave se iba deteriorando, se iba partiendo, y como nos dicen estos versículos, allí inclinada su popa se destruía y no había cómo. Y cuando vinieron las decisiones de los hombres, las decisiones de aquellos que iban guardando a Pablo, porque Pablo no iba solo, iba también con sus compañeros, y había mucha gente, un centurión a cargo de todos los presos, como también iban tripulantes y pasajeros de aquella nave. Entonces un sentimiento de los guardias de matar allí a los presos para que no arrancaran. Sin embargo, uno que tenía al frente, porque Dios siempre prepara un instrumento y nos habla la palabra del Señor, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Como Dios toma un instrumento y Pablo recobra, pero acordémonos de la promesa que Dios le había dado, que ninguno iba a perecer, sino que todos se iban a salvar. Y dicho alguna vez, ¿no es cierto?, en nuestra reunión en el templo, cómo se salvaron unos a nado, los que podían nadar, otros tomaban palos y tablas de la nave en un canasto y lograron salir. Pero la promesa es que todos se iban a salvar. Dios hizo misericordia con todo esto que estaban allí, los que eran una gran cantidad de personas. Dios obró misericordia y salieron al otro lado a flote porque Dios los guardará. Por eso yo confío en el Señor, que aunque estemos en cuarentena, en estas restricciones, seguramente escasez podrá haber en algún hogar, pero yo insto en el Señor, comamos por fe, vivamos por fe, y Dios proveerá, porque hasta ahora hemos visto la misericordia de Dios y el contacto que he tenido con cada uno de ustedes. Me han dado testimonio que Dios le está guardando, que Dios le está amparando, aún Dios le está proveyendo las cosas que necesita, y eso es una bendición de Dios. Pero sin embargo nos encontramos que a veces no se terminan los problemas, no se acaban. Los hombres de autoridad han mencionado que estaremos aún varias semanas más y otros meses respecto a esto, pero Dios nos dio ya una promesa en esta hora en que seremos guardados por el Señor como hasta aquí hemos sido guardados, protegidos como iglesia. Dios ha guardado a los niños, los jóvenes, los ancianos hasta ahora y los seguirá guardando si confiamos en el Señor. Pero no estaremos exentos a las dificultades, a los problemas, y nos llama la atención en grande manera como el apóstol, siendo allí salvado, y todos aquellos que le acompañaban salieron a la isla, y los naturales de la isla, nos dice el capítulo siguiente, tuvieron compasión de ellos, los alimentaron, los cuidaron,
hicieron fuego para que fuesen secadas sus ropas. Y de ahí nos encontramos otra vez, otra manera del sentimiento humano. Y cuando el fuego se empezó allí a apagar porque se quemaba toda la leña, otra vez el hombre de inspiración, el hombre que tiene el cuidado, el hombre que tiene la responsabilidad. Y vaya esta palabra para todos nosotros, que tenemos que tener esta responsabilidad. Indico a todos los predicadores oficiales de nuestra iglesia, los que llevan la palabra, los que están al frente, allí tener siempre la palabra de aliento, como la han tenido hasta ahora en distintos mensajes, que están ayudando a que los problemas sean menores, que allí quizás la humedad, lo mojado que estaban aquellos angustiosos marineros y tripulantes de la nave, estaba todo allí destruyéndose y Pablo tenía esta preocupación de tener un fuego encendido. Por eso digo, allí esa es nuestra responsabilidad como Pablo la vio. Pero ahí pasó la responsabilidad que fue a tomar leña, como dice la Escritura, para aumentar el fuego, hubiera más calor para ellos. Se prendió una víbora, una serpiente en su mano. Y cuando la gente natural de aquella isla, que conocía bien las circunstancias, que habían meditado y ya se habían informado que este era un preso que llevaban para ser juzgado en Roma, y que antes César tenía que apelar respecto a estas cosas, que en principio tenían lástima, en principio miraban con misericordia este naufragio para salvarlos, y de esa manera les dieron este fuego, este alimento. Pero cuando la serpiente estaba ya tomada de su mano, apretándolo, ellos sabían cómo actuaba el veneno de aquella serpiente, cambiaron de opinión al decir: este hombre verdaderamente que está huyendo es un asesino, es uno que merece la muerte, se salvó apenas allí del naufragio y ahora tenga que morir por esta serpiente, y juzgaron. Sin embargo, Pablo, que tenía la confianza de aquel que le había dicho claramente que ni un pelo de su cabeza perecería, tomó la serpiente y dándole vuelta la arrojó al fuego allí y salió. Y todos empezaron a mirar lo que iba a pasar, cómo Pablo se iba a hinchar por el veneno de la serpiente. Pero no, esto no sucedió, porque en él estaba el poder, la virtud, estaba lo que Dios había prometido. Y Jesús había dicho claramente en su mandato: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas promesas seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes y ningún daño le harán. Muchas más bendiciones tiene este texto, pero yo me refiero a cómo esa serpiente quiso hacerle daño, pero la promesa de Jesús, ningún daño le iba a hacer, la enfermedad no le iba a hacer. Por eso digo, tú que estás al frente con responsabilidad para moverte, para hacer las cosas, puede que la enfermedad nos rodee por todos los lugares, pero nosotros hemos confiado en el Señor, que nos va a guardar, que nos va a cuidar. Por eso cumplamos nuestras responsabilidades, estemos al frente de los nuestros en cada casa, en cada hogar, al frente de la familia, porque Dios nos guardará. ¿Qué pasó con Pablo en esta circunstancia? Los naturales de la isla, dice la palabra del Señor, cambiaron de opinión cuando vieron que este no moría. No, entonces este no es un maldito, no es un hombre digno de muerte, este es un Dios, dijeron ellos. Cuando allí miraron de esta circunstancia, ya que era gobernador de la isla, tenía un enfermo, y Pablo puso sus manos, oró por él en nombre del Señor Jesús, y Dios dio salud a aquel hombre. Y de tal manera, cuando vieron la sanidad, los naturales de la isla trajeron enfermos, trajeron a distintos, y Pablo lo ungía y eran sanos. ¡Cuánta bendición nos dejó Pablo allí! Pero qué glorioso es poder meditar que en todas estas circunstancias tenemos a un hombre entero, un hombre confiando en el Señor, un hombre dando ánimo al Señor, un hombre repartiendo el pan, en todo allí, mandando, ordenando, vigilante de todo. Es para nosotros un ejemplo maravilloso poder ayudar, pero en todo está la presencia bendita del Señor y los mandamientos de Jesús, para que aquellos que estén alrededor nuestro saquen poder, virtud y puedan ser sanos. Y espero que estas palabras sean de sanidad para usted. No confíe en los hombres, usted confíe en el Señor. Dios le dará fuerza. Sea de esa manera un hombre
Una mujer que está a cargo de su casa, a cargo de sus hijos, de su familia, haga todas las cosas, sea vigilante, esté activo, pero siempre confiando en el Señor, porque hay una promesa que ni un pelo de su cabeza perecerá. Dios les bendiga, les guarda a usted. Confío en esta palabra bendita. Dios la ha dicho para mí, de tener esta tranquilidad que pasaremos. Dios nos dé paciencia para hablar, para conversar, para instar, para someternos también. Y de esa manera veremos que pasaremos también esta cuarentena y estos 14 días que pasó Pablo encerrado, que no había nada, sean para nosotros también más fáciles de llevar, confiando en que Dios está con nosotros. La paz de Dios sea con todos ustedes y la bendición gloriosa les alcance. Antes de terminar estas palabras, quiero rogar a usted que Dios haga misericordia y pedir una bendición para todos. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora tú nos has permitido esta conversación. Sabemos los momentos difíciles que estamos entrando a vivir, pero confiados estamos, Señor, cada día somos hijos tuyos y tú nos guardarás de todo mal. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas toda tu iglesia, tú guardes a todos nuestros hermanos, a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, sean guardados de todo mal, porque aunque pasemos todas estas tormentas, estas dificultades, tú nos has concedido, como dice esta palabra, que todos los que están alrededor nuestro tendrán paz y se salvarán. Dales tú a cada uno la fuerza, Señor, y libra de todos estos virus. Bendiga, Señor, cada hogar, cada casa, cada familia. Provéele, Señor, lo que le falta y la bendición tuya sea con todos ellos. Yo te ruego, Señor, bendición para todo tu pueblo, para el pastorado en general, para nuestro obispo y su familia, y nos bendiga a nosotros por misericordia. Ruego todos estos favores en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Sea esta palabra de bendición para todos nosotros.